¿Cuánto tiempo llevará ir hasta Plutón y volver? Esta pregunta, que parece tan directa, esconde en realidad uno de los desafíos más brutales y aterradores a los que se enfrenta la exploración espacial moderna. Cuando miramos hacia el cielo nocturno y localizamos ese punto distante en los confines de nuestro vecindario solar, a menudo olvidamos que la distancia no es solo un número, sino una barrera de tiempo casi inquebrantable para la vida humana. Imagina por un instante que abandonas la Tierra hoy mismo. Verías cómo nuestro planeta se reduce rápidamente hasta convertirse en una simple mota de polvo azul suspendida en un rayo de sol, antes de desaparecer por completo en la oscuridad del abismo. No estamos hablando de un viaje de meses, ni siquiera de unos pocos años, sino de una travesía que consume una parte significativa de la vida adulta de cualquier astronauta que se atreviera a intentarlo. La realidad que muchos ignoran es que llegar hasta allí es solo la mitad del problema, y curiosamente, es la mitad fácil. Las naves que hemos enviado, esas maravillas de la ingeniería robótica, viajaron a velocidades tan extremas para llegar en un tiempo razonable que les resultó físicamente imposible frenar. Cruzaron la órbita de Plutón como una bala atraviesa una manzana, capturando datos a toda prisa antes de perderse para siempre en el vacío interestelar. Pero tu pregunta implica algo mucho más complejo. Volver. Para regresar hay que detenerse, y en el espacio, frenar cuando viajas a decenas de miles de kilómetros por hora requiere una energía colosal que hoy en día apenas podemos gestionar. Estamos ante una odisea que desafía nuestra paciencia y nuestra biología. Mientras te adentras en el cinturón de Kuiper, donde el Sol no es más que una estrella brillante y fría que no calienta la piel, te enfrentas a la soledad absoluta. No hay rescate posible, no hay comunicación en tiempo real, solo tú, la nave y un reloj que avanza implacable mientras la Tierra sigue girando sin ti. Este viaje nos obliga a replantearnos si somos verdaderamente una especie capaz de salir de nuestra cuna o si estamos confinados por las limitaciones de nuestra propia tecnología de propulsión. Bienvenidos una vez más a este espacio de exploración y conocimiento. Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción ni de motores de curvatura mágicos que resuelven los problemas en 2 horas de película. Hoy vamos a analizar la cruda realidad de la mecánica orbital y la ingeniería aeroespacial. Plutón, ese mundo fascinante de nitrógeno helado y montañas de agua sólida, sigue siendo el rey del cinturón de Kuiper, una reliquia congelada que guarda los secretos de la formación de nuestro sistema solar. Su importancia científica es incalculable, pues entender Plutón es entender de qué sobrantes estamos hechos, qué materiales primigenios quedaron flotando en la oscuridad hace miles de millones de años. Abordamos este tema como un caso real, basándonos en los datos observacionales que nos han proporcionado misiones históricas y en los límites físicos que nos impone el universo. Es vital alinear nuestras expectativas. La investigación sobre cómo llegar allí de forma eficiente está en curso, y aunque no tenemos todas las respuestas cerradas, los conceptos teóricos son fascinantes y aterradores a la vez. No vamos a sacar conclusiones precipitadas, sino que vamos a desgranar paso a paso, con rigor científico, por qué esta misión es el santo grial de la propulsión futura. Antes de sumergirnos en la oscuridad del espacio profundo, te invito a que le des un me gusta a este vídeo si te apasiona la astronomía tanto como a nosotros. Eso ayuda enormemente a que el algoritmo lleve la ciencia a más mentes curiosas. Y decidme en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estáis acompañándonos en este viaje virtual hacia los confines del sistema solar? Os leo a todos. Preparaos, porque lo que vamos a analizar desafía la intuición y pone a prueba los límites de lo que creíamos posible sobre los viajes de larga distancia. Aquí tienes la parte 1 del guión. He mantenido el tono científico, el idioma español de España y la estructura narrativa densa y sin fórmulas matemáticas, tal como solicitaste. Para comprender verdaderamente lo que implica una misión de ida y vuelta a Plutón, primero debemos mirar hacia atrás y analizar la única vez que la humanidad ha logrado rozar ese mundo distante. No podemos hablar de un retorno sin entender primero el inmenso esfuerzo que supuso simplemente llegar hasta allí. La historia comienza con una máquina del tamaño de un piano de cola,
la sonda New Horizons de la NASA. Cuando esta nave despegó de Cabo Cañaveral en enero de 2006, lo hizo sobre el cohete más potente disponible en ese momento, el Atlas V. La energía liberada fue tan brutal que la sonda cruzó la órbita de la Luna en apenas 9 horas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esta velocidad, a los astronautas del Apolo les llevó 3 días enteros cubrir esa misma distancia. La New Horizons no solo era rápida, era el objeto más veloz jamás lanzado desde la Tierra, una bala de alta tecnología disparada hacia la oscuridad. Sin embargo, incluso con esa velocidad de salida vertiginosa, Plutón estaba ridículamente lejos. La nave tuvo que recorrer el sistema solar interior, dejando atrás Marte y cruzando el cinturón de asteroides principal. Pero la física orbital es implacable, y a medida que una nave se aleja del Sol, la gravedad de nuestra estrella tira de ella, frenándola poco a poco, como una mano invisible que intenta evitar que escapemos. Para contrarrestar esto y ganar aún más velocidad, los ingenieros planearon una maniobra crucial un año después del lanzamiento, una asistencia gravitatoria con Júpiter. Esta maniobra es fundamental para entender los tiempos de viaje. La nave se acercó al gigante gaseoso, robándole un poco de su inmenso momento angular. Júpiter apenas notó el tirón, pero la pequeña sonda salió catapultada, aumentando su velocidad en unos 14.000 kilómetros por hora adicionales, reduciendo el tiempo total del viaje en casi 3 años. Fue un triunfo de la mecánica celeste. Y sin embargo, incluso después de este empujón cósmico, la nave tuvo que entrar en hibernación electrónica. Se apagaron los sistemas no esenciales y la máquina durmió durante años mientras cruzaba el inmenso vacío entre Júpiter y su objetivo. El silencio fue su único compañero durante casi una década. Y es aquí donde la realidad de las distancias astronómicas empieza a deformar nuestra percepción del tiempo, porque a pesar de viajar a velocidades que pulverizarían cualquier vehículo en la atmósfera terrestre, el viaje de ida duró 9 años y medio. 9 años y medio de travesía solitaria, para llegar a un punto que la luz del Sol toca en solo 5 horas y media. Cuando la New Horizons finalmente se aproximó a Plutón en julio de 2015, se enfrentó a un dilema físico que es el corazón de nuestro problema actual. La nave viajaba a unos 50.000 kilómetros por hora respecto al Sol. A esa velocidad, el sistema de Plutón y sus lunas no era un destino donde quedarse, sino un paisaje fugaz que pasaría en un parpadeo. La sonda no tenía los medios para detenerse. Para frenar una nave espacial en el vacío, no existen frenos de disco ni paracaídas, ya que no hay aire. La única forma de frenar es disparar motores en la dirección opuesta al movimiento. Esto nos lleva al concepto que atormenta a los ingenieros de propulsión, el cambio de velocidad o delta fintu. Para que la New Horizons hubiera podido entrar en órbita alrededor de Plutón, el primer paso necesario para cualquier misión que pretenda aterrizar y luego volver, habría tenido que llevar consigo una cantidad masiva de combustible extra para encender un motor de frenado potente al llegar. Pero aquí entra en juego la tiranía de la ecuación del cohete. Si añades combustible para frenar al final, la nave pesa mucho más al principio. Si pesa más, necesitas un cohete de lanzamiento exponencialmente más grande para sacarla de la Tierra. O bien, la nave saldrá mucho más lenta, convirtiendo el viaje de 9 años en una odisea de décadas. Los planificadores de la misión tuvieron que elegir: o hacían un sobrevuelo rápido pasando de largo y recolectando datos frenéticamente durante unas pocas horas, o intentaban orbitar y tardaban tanto en llegar que la misión habría requerido tecnologías de soporte y energía que no poseían. Eligieron la velocidad. La New Horizons pasó zumbando junto a Plutón, tomó fotos espectaculares de sus glaciares de nitrógeno y sus montañas de agua, y siguió su camino hacia el cinturón de Kuiper, incapaz de mirar atrás, condenada a vagar eternamente hacia el espacio interestelar. Este sobrevuelo nos enseñó una lección valiosa y dura. Con la propulsión química convencional, la que usamos hoy en día basada en quemar combustible líquido o sólido, estamos limitados. Podemos ir rápido si aceptamos no parar, o podemos parar si aceptamos tardar una eternidad en llegar. Pero una misión tripulada de ida y vuelta requiere ambas cosas.
llegar en un tiempo razonable para que los astronautas no mueran de vejez o radiación durante el trayecto, y tener la capacidad de frenar, aterrizar, volver a despegar y frenar de nuevo al llegar a la Tierra. Imaginad ahora las implicaciones de esto para una tripulación humana. Si enviáramos una nave similar hoy, con la intención de que la tripulación volviera, no podríamos usar la trayectoria de bala de la New Horizons. Tendríamos que enviar una nave mucho más masiva, cargada con suministros para años, escudos contra la radiación y, sobre todo, tanques de combustible gigantescos para realizar todas las maniobras de frenado y retorno. La masa de tal nave sería colosal. Mover esa masa con motores químicos haría que el viaje de ida no durase 9 años, sino probablemente el doble o el triple, acercándonos peligrosamente al medio siglo solo para el viaje de ida y vuelta. Estamos hablando de una misión que, con la tecnología de cohetes actual, consumiría la vida profesional completa de los astronautas a bordo y de los controladores en tierra. Y esto asumiendo que los sistemas de soporte vital pudieran reciclar el aire y el agua con una eficiencia perfecta durante 50 o 60 años, algo que la Estación Espacial Internacional todavía no ha tenido que demostrar a esa escala de aislamiento total. La conclusión de esta primera etapa de análisis es sobria. La propulsión química, la misma que nos llevó a la Luna y que impulsa nuestros satélites, ha tocado su techo teórico para este tipo de distancias. Nos sirve para enviar robots ligeros que no tienen prisa o que no necesitan volver, pero para llevar humanos a Plutón y traerlos a casa, la química no es suficiente. Necesitamos una revolución en la forma en que generamos empuje. Necesitamos dejar de quemar cosas y empezar a mirar hacia la física nuclear y eléctrica, porque si seguimos dependiendo del fuego químico, Plutón seguirá siendo, a efectos prácticos, inalcanzable para un viaje de retorno. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos las reglas del juego? ¿Qué pasaría si en lugar de explosiones químicas usáramos el poder del átomo o partículas cargadas para empujarnos a través del vacío? Aquí es donde la ciencia deja de ser historia y se convierte en posibilidad tangible. Si el fuego químico es nuestra prehistoria tecnológica en lo que respecta al viaje interplanetario profundo, la energía nuclear representa el renacimiento. Para reducir un viaje de 60 años a algo que un ser humano pueda soportar sin perder la cordura o la salud, debemos abandonar la idea de las explosiones controladas y abrazar la física de partículas. La solución que la comunidad científica y las agencias espaciales como la NASA han estudiado durante décadas para resolver el problema de la distancia a Plutón no es ciencia ficción, es ingeniería pura y dura que ya ha sido probada en Tierra: la propulsión térmica nuclear. La diferencia fundamental radica en cómo generamos el empuje. En un cohete convencional, mezclamos combustible y oxidante, los encendemos y dejamos que la explosión salga por la tobera. Es violento y poco eficiente. En un motor térmico nuclear no quemamos nada. En su lugar, utilizamos un pequeño reactor de fisión, similar al de una central eléctrica, pero mucho más compacto y denso en energía. Hacemos pasar hidrógeno líquido ultrafrío a través del núcleo del reactor. El calor extremo del uranio rompe las moléculas de hidrógeno y las calienta a temperaturas infernales en fracciones de segundo. Este gas sobrecalentado se expande con una violencia inusitada y sale disparado por la tobera a velocidades que duplican o triplican las de los mejores cohetes químicos. ¿Por qué es esto crucial para ir a Plutón? Porque en el espacio, la eficiencia se mide por el impulso específico, que es básicamente cuánto empuje puedes obtener por cada kilogramo de combustible que llevas. Con la propulsión nuclear, podemos llevar menos peso y obtener más velocidad, o llevar el mismo peso y viajar muchísimo más rápido. Pero incluso con esta tecnología, el viaje no es tan sencillo como pisar el acelerador y esperar. Aquí nos topamos con una realidad contraintuitiva de la mecánica orbital, que cambia por completo la arquitectura de la misión. En un viaje espacial tradicional, como el de las misiones Apolo o la propia New Horizons, el motor se enciende solo unos minutos al principio. El resto del viaje, meses o años, la nave viaja por inercia, flotando en el vacío, perdiendo velocidad poco a poco debido a la gravedad del Sol.
Es lo que llamamos una trayectoria balística. Es eficiente, pero terriblemente lenta. Para llegar a Plutón y volver en un tiempo de vida humana, no podemos permitirnos el lujo de flotar. Necesitamos aceleración constante o, al menos, periodos de empuje mucho más prolongados. Aquí entra en juego el segundo contendiente tecnológico, la propulsión nuclear eléctrica. Mientras que la térmica nuclear es fuerza bruta caliente, la eléctrica es paciencia eficiente. Utiliza la electricidad generada por el reactor para ionizar un gas, generalmente xenón o kriptón, y acelerar esos iones mediante campos magnéticos potentes. El empuje es suave, a veces equivalente a la fuerza que ejerce una hoja de papel sobre tu mano, pero puede mantenerse encendido durante meses o años sin parar. Imagina una nave que no deja de acelerar, día tras día, semana tras semana. Su velocidad aumenta de forma implacable. No hay rozamiento que la frene. Al cabo de unos meses, esa nave no viaja a 50.000 kilómetros por hora, sino a cientos de miles. Este enfoque de aceleración continua es la única manera realista de recortar la inmensa distancia a Plutón. Combinando ambos sistemas, fuerza nuclear térmica para escapar de la gravedad terrestre y propulsión eléctrica para el crucero profundo, los modelos teóricos sugieren que podríamos reducir el viaje de ida a una horquilla de entre 10 y 15 años. Sigue siendo mucho tiempo, pero ya no es una sentencia de muerte por vejez. Sin embargo, alcanzar velocidades vertiginosas crea un nuevo problema mortal que a menudo se ignora en las películas. Cuanto más rápido vas, más difícil es parar. Y para una misión de ida y vuelta, parar es obligatorio. Si la nave llega a Plutón viajando a cientos de miles de kilómetros por hora, no puede simplemente aparcar. La inercia es colosal. Para detenerse, la nave debe realizar una maniobra de flip and burn. A mitad de camino, en algún punto en la desolada oscuridad entre Urano y Neptuno, la nave debe girar 180 grados, apuntando sus motores hacia su destino y empezar a frenar con la misma potencia con la que aceleró. Esto significa que la mitad del viaje se gasta acelerando y la otra mitad frenando. Esta simetría es lo que los físicos llaman una trayectoria braquistócrona y es la forma más rápida de ir de un punto A a un punto B en el espacio. Pero esta maniobra impone un castigo severo al diseño de la nave. Significa que necesitamos combustible para frenar, y ese combustible hay que transportarlo desde la Tierra, lo que aumenta la masa, lo que a su vez requiere más combustible para acelerar al principio. Es un círculo vicioso conocido, pero con la eficiencia nuclear las matemáticas empiezan a cuadrar, aunque sea por los pelos. Aún así, el desafío de ingeniería no termina en los motores. Hay un enemigo invisible que surge cuando ponemos un reactor nuclear en una nave espacial: el calor residual. En el vacío del espacio, deshacerse del calor es increíblemente difícil. En la Tierra, el aire o el agua enfrían las máquinas. En el espacio, el vacío es un aislante perfecto como un termo gigante. Si enciendes un reactor nuclear potente, el calor se acumula rápidamente hasta fundir la propia nave, a menos que tengas enormes radiadores. Una nave tripulada a Plutón no se parecería a los cohetes aerodinámicos que imaginamos. Se parecería más a una estructura esquelética gigantesca, dominada por paneles de radiadores brillantes al rojo vivo, extendiéndose como alas oscuras para irradiar el calor sobrante al universo. Además, debemos proteger a la tripulación. El reactor emite radiación letal, por lo que los astronautas deben vivir en un módulo separado del sistema de propulsión por una larga estructura de celosía o boom y protegidos por escudos de sombra hechos de tungsteno o agua. La nave se convierte en una lanza kilométrica, viajando a través de la nada, con el fuego nuclear en un extremo y la frágil vida humana en el otro, separados por la distancia y el blindaje. Incluso con toda esta tecnología avanzada, con reactores nucleares rugiendo en silencio y motores de iones brillando con una luz azul espectral durante años, el tiempo de misión para una ida y vuelta completa, incluyendo una estancia científica en Plutón, se estima en un mínimo de 25 a 30 años, con la tecnología previsible para las próximas 2 décadas.
Hemos reducido los 60 años de la química, sí, pero seguimos hablando de una carrera profesional entera. Un astronauta saldría con 30 años y volvería con 60, habiendo pasado la mayor parte de su vida confinado en una lata de metal, viendo la Tierra solo como un punto de luz. Y aquí surge la pregunta científica final de esta etapa. Supongamos que resolvemos la ingeniería. Supongamos que construimos esta catedral tecnológica y logramos frenar en la órbita de Plutón después de una década de viaje. Cuando los motores se apaguen y el silencio vuelva a reinar, ¿qué encontrarán los astronautas al mirar por la escotilla? Lo que nos espera allí no es solo frío y oscuridad, es un entorno dinámico y peligroso que desafía nuestra comprensión de cómo funcionan los mundos geológicamente activos tan lejos del calor del Sol. La llegada es solo el comienzo de los problemas. Imagina el momento exacto en que los motores nucleares se apagan finalmente tras meses de frenado continuo. El silencio vuelve a apoderarse de la nave, pero esta vez el paisaje exterior ha cambiado de forma radical. Ya no estás rodeado por el vacío negro e indiferente del espacio profundo. Ante ti se alza, majestuoso y pálido, el sistema binario de Plutón y Caronte. Tras una década o más de travesía, la llegada no es un punto final, sino el comienzo de la fase más crítica y peligrosa de la misión, la inserción orbital en un entorno donde la luz del Sol es tan débil que el día parece un eterno atardecer terrestre. A esta distancia, nuestra estrella es apenas un punto brillante en el firmamento, proporcionando una iluminación unas 1000 veces más tenue que la que tenemos en la Tierra. No hay calor solar que aprovechar. Los paneles solares son inútiles aquí, simples láminas de metal muerto. La nave depende enteramente del calor de su corazón nuclear para mantener a la tripulación viva y a los instrumentos funcionando a temperaturas que rondan los 240 grados bajo cero. La primera sorpresa científica que golpea a los astronautas y a los planificadores de la misión es la compleja danza gravitatoria del sistema. Plutón no está solo. Su luna más grande, Caronte, es tan masiva en comparación con el planeta enano que ambos giran alrededor de un punto invisible en el espacio vacío entre ellos, un baricentro común. Esto significa que la nave no orbita simplemente alrededor de Plutón, sino que debe navegar por un campo gravitatorio inestable y cambiante, esquivando también las otras 4 lunas menores, Estigia, Nix, Cerbero e Hidra, que giran caóticamente. Establecer una órbita estable aquí requiere una precisión matemática absoluta, pues cualquier error de cálculo no puede ser corregido en tiempo real desde la Tierra. Y este es el factor psicológico y operativo que lo cambia todo, el retraso de la luz. A esta distancia, una señal de radio tarda aproximadamente 5 horas y media en llegar a la Tierra. Si surge una emergencia, si una válvula falla, o si la computadora de navegación detecta una anomalía durante la inserción orbital, la tripulación está sola. Un grito de auxilio tardaría 5 horas y media en ser escuchado en el control de misión, y la respuesta tardaría otras 5 horas y media en volver. Son 11 horas de silencio absoluto entre una pregunta y una respuesta. La conversación en tiempo real es físicamente imposible. Los astronautas no son marionetas de Houston, son exploradores autónomos que deben tomar decisiones de vida o muerte en segundos, sabiendo que la humanidad solo se enterará de su destino horas después de que haya ocurrido. Una vez estabilizada la órbita, comienza la verdadera ciencia. La visión desde las ventanillas o los monitores de alta resolución es algo que ningún ser humano ha presenciado jamás con sus propios ojos. Debajo de la nave se extiende la Sputnik Planitia, ese famoso corazón de Plutón que vimos en las fotos de la New Horizons, pero verlo en directo revela su verdadera naturaleza. No es roca, es un océano sólido de nitrógeno, monóxido de carbono y metano congelados. Es un glaciar gigantesco que fluye lentamente, renovando la superficie, borrando los cráteres de impacto y demostrando que este mundo pequeño está geológicamente vivo. Hay calor saliendo de su interior, un calor que desafía las explicaciones simples y que sugiere que bajo esa corteza de hielo duro como el granito podría existir un océano de agua líquida fangosa. La misión de los astronautas
no sería descender personalmente a la superficie. El coste energético de aterrizar y volver a despegar una nave capaz de regresar a la Tierra sería prohibitivo, sino operar una flota de drones y sondas de descenso desde la órbita. Aquí es donde la presencia humana se vuelve insustituible. Un robot controlado desde la Tierra tarda 11 horas en recibir una orden para mover una piedra. Un astronauta en órbita puede controlar un rover en la superficie en tiempo real, con latencia cero. Podrían dirigir taladros para perforar el hielo de agua y buscar muestras de ese océano subterráneo, buscando algo que la ciencia no se atreve a confirmar, pero anhela descubrir: química prebiótica. El entorno, sin embargo, es hostil de formas que apenas estamos empezando a comprender. La atmósfera de Plutón es tenue y tóxica, compuesta de nitrógeno y neblinas de hidrocarburos complejos llamados tolines, que llueven sobre la superficie, tiñéndola de rojo oscuro. Pero esta atmósfera es dinámica. Se expande cuando Plutón está más cerca del Sol y se congela, colapsando sobre la superficie como nieve de gas cuando se aleja. La nave tendría que volar a través de las capas superiores de esta atmósfera tenue para analizarla, exponiendo sus sensores a partículas orgánicas que nunca hemos analizado en laboratorios terrestres. Estamos buscando los ladrillos fundamentales de la vida en el congelador del sistema solar, preservados desde el origen de los tiempos. Pero la estancia en Plutón tiene una fecha de caducidad estricta, marcada por la mecánica celeste y los suministros. Cada día que pasa, la Tierra se mueve en su órbita y la alineación perfecta para el viaje de regreso empieza a desvanecerse. No se puede estar allí indefinidamente. La ventana de lanzamiento para volver a casa es estrecha y se cierra implacablemente. Los astronautas, que han vivido en microgravedad o gravedad reducida durante más de una década, deben preparar sus cuerpos y su nave para el acto final de violencia física, el encendido de los motores para escapar de la gravedad de Plutón e iniciar la larga caída hacia el Sol. La presión psicológica en este punto es inimaginable. Han llegado más lejos que nadie, han tocado el borde del abismo, pero ahora deben dar la espalda a la oscuridad y mirar hacia un punto de luz invisible que es su hogar. La nave, desgastada por años de radiación cósmica y micrometeoritos, debe funcionar a la perfección una vez más. Si el reactor no arranca o si los propulsores iónicos fallan, no habrá rescate. Se convertirán en los primeros habitantes permanentes del cinturón de Kuiper, un monumento funerario orbitando eternamente en el frío. La decisión de partir marca el fin de la exploración y el inicio de la supervivencia pura. La bodega de carga ya no lleva comida extra, sino muestras geológicas de un valor incalculable: hielo de nitrógeno, polvo de tolines, quizás fragmentos de la corteza de agua. Estas cajas son ahora más valiosas que el oro, pues contienen las respuestas a cómo se formó nuestro sistema solar. Pero para que esas respuestas lleguen a los laboratorios de la Tierra, la tripulación debe sobrevivir a otros 10 o 15 años de viaje de regreso. Y aquí es donde la misión entra en su fase más reflexiva y melancólica. La euforia del descubrimiento se desvanece y deja paso a la rutina del retorno, sabiendo que el mundo al que vuelven ya no es el mismo que dejaron. Han pasado décadas, sus familias han envejecido, la tecnología ha cambiado, los gobiernos pueden haber caído, vuelven a un planeta extraño. El viaje de regreso desde los confines del sistema solar no es simplemente una repetición del viaje de ida a la inversa, es una prueba psicológica y física mucho más severa. Cuando los motores nucleares se encienden para sacar a la nave de la influencia gravitatoria de Plutón, la tripulación se enfrenta a una realidad aplastante. La euforia del descubrimiento ha terminado, la adrenalina de la exploración se ha disipado, y lo único que queda por delante son otros 10 o 12 años de confinamiento en el mismo espacio reducido, con las mismas caras y el mismo zumbido constante de los sistemas de soporte vital. La fiebre de la cabina se convierte en la amenaza médica más grave. Los psicólogos espaciales saben que la segunda mitad de una misión de larga duración es donde la mente humana tiende a fracturarse, aplastada por la rutina y la conciencia del tiempo perdido. Mientras la nave cae de nuevo hacia el Sol,
Ganando velocidad gracias a la gravedad de nuestra estrella, el entorno interior comienza a mostrar los estragos del tiempo. Los filtros de aire están saturados, los sistemas de reciclaje de agua han perdido eficiencia y requieren mantenimiento constante, y el blindaje contra la radiación ha sufrido una década de bombardeo por rayos cósmicos galácticos. La nave, que salió de la Tierra como una joya de la ingeniería inmaculada, regresa como un veterano de guerra lleno de cicatrices. Pero el deterioro más preocupante no es el del metal, sino el de la biología. A pesar de los regímenes de ejercicio rigurosos y los posibles avances en medicina farmacológica para preservar la masa ósea, el cuerpo humano no evolucionó para vivir 2 o 3 décadas en microgravedad o gravedad artificial reducida. Los astronautas que regresan sufren de atrofia cardiovascular, cambios en la visión debido a la presión de los fluidos intracraneales y, lo más insidioso de todo, el daño acumulativo en el ADN. Aunque los reactores nucleares los empujaron rápido, el espacio profundo es un campo de tiro de radiación. Al volver, sus probabilidades de desarrollar cáncer en el futuro se han disparado estadísticamente. Han pagado el precio del conocimiento con su propia salud celular. A medida que cruzan de nuevo las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter, ocurre un fenómeno agridulce. El Sol, que durante años no fue más que una estrella brillante, comienza a recuperar su disco. La luz vuelve a inundar la cabina con una intensidad que hiere los ojos acostumbrados a la penumbra del cinturón de Kuiper, y entonces, finalmente, aparece la Tierra. Pero aquí es donde la física nos presenta el último y más peligroso obstáculo: la velocidad de llegada. La nave viene cayendo hacia el Sol desde lo más alto del pozo gravitatorio del sistema solar. Su velocidad es inmensa, decenas de miles de kilómetros por hora, más rápida que cualquier nave que haya regresado de la Luna o Marte. No se puede simplemente entrar en la atmósfera terrestre. A esa velocidad, el aire no se comporta como un fluido, sino como un muro de hormigón. El calor generado por la fricción sería superior a la temperatura de la superficie del Sol, vaporizando la nave y a su tripulación en una fracción de segundo. La única opción es frenar antes de llegar. Esto obliga a la nave a realizar una maniobra final de frenado brutal, utilizando los últimos restos de su combustible nuclear. Tienen que matar esa velocidad inmensa para poder ser capturados suavemente por la gravedad de la Tierra. Si el motor falla en este momento crítico, después de 30 años de viaje, la nave pasará de largo, cruzando la órbita de la Tierra demasiado rápido para detenerse, y la tripulación quedará condenada a orbitar el Sol para siempre como un asteroide artificial, con su hogar a la vista pero inalcanzable. Es el momento de mayor tensión de toda la misión. Asumiendo que la maniobra funciona y la nave se inserta en una órbita terrestre alta, el regreso de los astronautas no es un desfile triunfal inmediato. Son seres frágiles que apenas pueden soportar la gravedad de 1G. Deben ser sacados en camillas, sus huesos y músculos demasiado débiles para sostenerlos. Pero el verdadero shock no es la gravedad, es la sociedad. Han pasado casi 30 años desde que se fueron. No es un efecto de la relatividad. A estas velocidades la dilatación temporal es despreciable. Apenas unos milisegundos. Es tiempo de calendario puro y duro. Salieron como hombres y mujeres jóvenes en la plenitud de su carrera. Vuelven como ancianos. El mundo que dejaron ya no existe. Sus padres probablemente han fallecido. Sus hijos, que quizás eran bebés o niños pequeños al momento del despegue, ahora son adultos con sus propias vidas, familias y carreras, personas extrañas que apenas recuerdan a los padres que se fueron al cielo. La tecnología en la Tierra habrá avanzado 3 décadas. Los astronautas son reliquias vivientes, expertos en una tecnología que ya es obsoleta en la superficie. Este desfase temporal plantea la pregunta ética y práctica definitiva. ¿Vale la pena? Científicamente, el valor de traer muestras de Plutón es incalculable. Podríamos sostener en nuestras manos los bloques de construcción primigenios del sistema solar, resolver dudas sobre el origen del agua y la vida en la Tierra. Pero ¿necesitamos enviar humanos para eso? Durante los 30 años que duró la misión tripulada,
la tecnología robótica y la inteligencia artificial en la Tierra habrían avanzado a un ritmo exponencial. Es muy probable que, para cuando los astronautas regresen, ya hayamos enviado docenas de sondas robóticas más rápidas, más pequeñas y más inteligentes que habrían traído las mismas muestras sin arriesgar vidas humanas y por una fracción del coste. La conclusión científica sobria es que Plutón marca un límite duro para la exploración biológica humana. Marte es difícil, pero factible. Las lunas de Júpiter y Saturno son el límite extremo de lo que podemos concebir hoy. Pero Plutón y el cinturón de Kuiper están por ahora más allá de nuestra capacidad fisiológica y tecnológica para un viaje de ida y vuelta razonable. El rey del cinturón de Kuiper es un reino para nuestras máquinas, nuestros ojos electrónicos y nuestros avatares robóticos. Sin embargo, hay un factor que la ciencia pura no puede medir: el espíritu humano. No fuimos a la Luna porque fuera eficiente, fuimos porque estaba allí. Si algún día decidimos ir a Plutón, no será porque sea la forma más lógica de obtener datos, sino porque, como especie, no soportamos ver un horizonte que no hemos pisado. La respuesta a cuánto tiempo llevará es científica: décadas. Pero la respuesta a por qué iríamos es profundamente humana, para demostrarnos a nosotros mismos que ni siquiera el abismo más oscuro puede detener nuestra curiosidad. Hasta que desarrollemos motores que manipulen la física de formas que hoy solo soñamos, fusión pura, antimateria o algo más exótico, Plutón seguirá siendo ese faro distante en la orilla de la noche cósmica, recordándonos que, aunque hemos conquistado mucho, el universo sigue siendo inmensamente grande, y nosotros todavía somos muy pequeños. Gracias por acompañarnos en este viaje a los límites de lo posible. Si este análisis os ha hecho mirar las estrellas con otros ojos, no olvidéis suscribiros para seguir explorando el cosmos con nosotros. Hasta la próxima misión.